Gracias por la invitación. Me siento profundamente conmovido y he estado en oración pidiéndole al Señor que derrame su espíritu sobre mí y sobre cada uno de los que nos escuchan, para que podamos nosotros todos, incluyendo el predicador, comprender lo que Jesús quiere decirnos hoy. Amén. Y voy a pedir a cada una de las personas que están en sintonía con nuestra transmisión, que de tiempo en tiempo hagan 3 peticiones al Señor continuamente. Señor, derrama tu espíritu sobre este hombre para que hable tu palabra, no sus palabras, sino tu palabra. La segunda petición, Señor, derrama tu espíritu sobre la congregación, los que están escuchando la palabra, para que comprendan la palabra de Dios. Y por supuesto, además de eso, pidamos que el Señor envíe ángeles, legiones y legiones de ángeles a cada uno de nuestros hogares, en los lugares donde todas las personas están en sintonía, para que puedan batir sus alas y sacar todas las tinieblas que pueda estar cercando en derredor de los escuchas de la palabra de Dios. 3 peticiones, continuamente. A medida que el Señor, el Espíritu Santo los impresione, eleven esa petición al cielo. El Espíritu Santo sobre el predicador, el Espíritu Santo sobre la congregación, ángeles de gran poder que vienen para disipar las tinieblas. El título de este sermón, lo mencionó mi buen hermano, tiene un significado muy especial, porque estamos hablando del fin, del tiempo del fin. El tiempo del fin, ustedes saben, comenzó en 1798, cuando se abrieron los libros de Daniel y Apocalipsis. De acuerdo a la profecía bíblica, 1798 marca el comienzo del tiempo del fin. Y han transcurrido siglos desde que empezó el tiempo del fin. Ahora estamos hablando del fin del tiempo del fin. Y nuestro texto clave viene de Apocalipsis 12:17, como se leyó entonces, y dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y por supuesto, Apocalipsis 19:10 nos dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Podríamos decir entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de la profecía. Vamos a extraer el contenido de este texto, hermanos. Vamos a exprimir cada palabra de este texto. Vamos a penetrar, vamos a expurgar el contenido de este texto, porque es muy profundo. A veces nosotros le leemos y lo hemos aprendido de memoria. Muchos de nosotros sabemos este texto de memoria, pero ¿cuál es el significado más profundo de este texto? Esto se llama exégesis. Exégesis es una explicación, es una interpretación, es llegar a la médula, a lo más profundo, donde está la roca. Se pasa por todo el cieno, se pasa por toda la tierra, se pasa por todo el barro hasta llegar a la roca más profunda en la tierra. Y vamos a comenzar con la palabra entonces. Entonces, ¿cuándo es entonces? ¿Qué significa entonces? Si ustedes van al diccionario de la Real Academia Española, encontrarán que esa palabra entonces es un adverbio demostrativo. Es una clase de palabra cuyos elementos son
invariables, entonces no puede variar. Lo que dice aquí es cierto, es la verdad, invariablemente. Es una palabra cuyos elementos son tónicos, le da una tonalidad al resto del pasaje bíblico. Y estos términos están dotados generalmente de un significado léxico y modifican el significado de varias categorías, principalmente del verbo, de un adjetivo, de una oración o de una palabra de la misma clase. Entonces, que muestra o señala un lugar, un tiempo, un modo. Por ejemplo, allá, ahora, así. Y la palabra que utiliza el profeta es entonces, que significa en ese tiempo, en ese momento, en esa ocasión, en aquel tiempo, a la sazón. Entonces el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, se llenó de ira contra la mujer. La mujer siempre es representante de la iglesia, del pueblo de Dios, de los cristianos. Y continúa diciendo el texto, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y la descendencia de ella, el resto de la descendencia de ella, los que quedan, el pueblo remanente, la última iglesia de Dios antes de la segunda venida de Cristo. La última iglesia en el fin del tiempo del fin. Y ahora Juan va a identificar a la última iglesia de Dios con dos características. La primera de ellas es los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Qué mandamientos? Bueno, ustedes van a Éxodo capítulo 20 y ahí están los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, acuérdate del día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio, esa es la mentira, no codiciarás. Guardan los mandamientos de Dios. La primera cualidad, característica del pueblo remanente, de la iglesia de Dios antes de la segunda venida de Cristo, al fin del tiempo del fin. Y la segunda característica es que tienen el testimonio de Jesucristo. Y ya leímos Apocalipsis 19, 20, última parte, donde dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En otras palabras, en el seno de la última iglesia de Dios, antes de la segunda venida de Cristo, se va a manifestar el espíritu de la profecía. Esta iglesia, el pueblo remanente, la última iglesia antes de la segunda venida de Cristo, tendrá un profeta o una profetisa. Ahora, clarifico, la profetisa no es el espíritu de la profecía. La profetisa es usada por el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es el espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y esta iglesia, la última iglesia de Dios, el pueblo remanente antes de la segunda venida de Jesús, en el fin del tiempo del fin, tiene una profetisa. Y esa profetisa es Elena G. de White. Es la iglesia adventista del séptimo día, que guarda los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento, que es el sábado, el séptimo día de la semana, y tiene una profetisa, Elena G. de White. Y sus escritos son inspirados por el Espíritu Santo, son inspirados por el Espíritu de profecía. Es una mujer cuyos libros han sido traducidos más que ninguna otra mujer en los Estados Unidos, cuya obra seminal principal, El deseado de todas las gentes, es la biografía de Cristo más extraordinaria en existencia. Ahora, en nuestra iglesia, la iglesia adventista en general, hay adventistas y cuasi adventistas. Cuasi
adventistas son casi adventistas, parecen adventistas, pero no son totalmente adventistas. Y hay adventistas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los adventistas, los verdaderos adventistas, los adventistas en el completo uso de la palabra tienen dos características. Una, son los que guardan los mandamientos de Dios. Y dos, tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, que se manifiesta en los escritos inspirados de Elena G. de White. Los cuasi adventistas parecen adventistas, pero no lo son. Son los que guardan los mandamientos de Dios y no tienen el espíritu de la profecía, porque no creen en los escritos inspirados por el espíritu de profecía de la hermana White. Y por esa razón son cuasi adventistas, no son totalmente adventistas. Los cuasi adventistas en la iglesia son aquellos que preguntan, ¿y lo dice la Biblia? No, no, lo dice el espíritu de la profecía en los escritos de la hermana White. Ah, no, espérese. Yo acepto lo que dice la Biblia, pero yo no quiero ir a hablar de Elena G. de White. Esos son cuasi adventistas. Porque el mismo espíritu que inspiró a los escritores de la Biblia, inspiró los escritos de Elena G. de White. No para que tomaran el lugar de la Biblia, sino como una luz menor que guía a la luz mayor, que es la Biblia. Y sucede que algunos de los hermanos en la iglesia han tomado los escritos inspirados del espíritu de la profecía como el epicentro de sus estudios y la base para presentar las doctrinas. La Biblia es la única base de fe, hermanos. Pero los escritos inspirados de Elena G. de White alumbran, dan una lumbre mayor a la Biblia, que nosotros no necesitaríamos si estudiáramos la Biblia como debiéramos. Ella lo dijo así. Para darles una ilustración, me encontraba un día leyendo mensajes para los ministros, que es una compilación de citas de los escritos inspirados. Y en ministerio pastoral, más bien, el ministerio pastoral 180, encontré una cita de la Review and Herald del 17 de enero de 1893. Y cuando leí aquello, hablaba de tal manera sobre el valle de los huesos secos, que dije yo, tengo que ir a la luz mayor. Voy a la luz mayor, a Ezequiel capítulo 37, y leo todo el capítulo 37 sobre los huesos secos y la condición de la iglesia, los huesos secos. Y Dios me inspiró un sermón que lleva por título Necrosis aséptica. Bueno, este sermón lo prediqué en presencia de todos los pastores en la Asociación de Texas cuando yo era secretario ministerial. El presidente me pidió que preparara un sermón y ¿qué le van a predicar? ¿Qué le va a predicar a ustedes a los pastores? Si ya lo saben todo. Y yo empecé a orar y el Señor me guió a este capítulo 37 de Ezequiel a través de la luz menor. Y dije yo, bueno, tengo que arrestar la atención de estos pastores porque ellos saben todo. Y decidí titular ese sermón Necrosis aséptica. Y entonces los pastores quedaron confundidos porque ¿quién sabe qué es necrosis aséptica sino los médicos? La necrosis aséptica es la condición de los huesos humanos cuando se secan. Ese es el uso de la luz menor. Ahora déjenme darle el marco profético. Apocalipsis capítulo 12. Vamos a leer todo el capítulo. Apareció en el cielo una gran señal. Esto es un simbolismo. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Sabemos que la mujer es la iglesia. El sol es el sol de justicia, Jesucristo. La luna es la iglesia, los miembros de la iglesia que reflejan la luz del sol para predicar el evangelio. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Algunos comentadores bíblicos piensan que se refiere a los 12 apóstoles. Y estando encinta,
Clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, ese otro símbolo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Ya se identifica el dragón como la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo en su rebelión contra Jesús, contra Cristo, contra el Padre Celestial y el Espíritu Santo. Y esos son sus secuaces que ahora se han convertido en demonios, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Estamos hablando de Jesucristo y el nacimiento de Jesucristo. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá en el futuro con vara de hierro todas las naciones. Es decir, Jesús va a establecer su reino eterno en el momento de la tercera venida de Jesús. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Después de venir por segunda vez, después de venir por primera vez, el Hijo de Dios subió y está sentado al lado de Jesús, del Padre Celestial, en el trono del Padre Celestial. Y la mujer huyó al desierto, es de la iglesia, donde tiene lugar preparado por Dios para que la sustenten allí por 1260 días. Esto es una profecía de tiempo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. El pecado, la rebelión comenzó en el medio del paraíso, en el medio del cielo, en el medio del universo, en la misma presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido, y son cuatro cosas que se mencionan: la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Cuando hablamos de Jesús, nosotros ya sabemos el significado. Algunas personas no comprenden el significado de Cristo. Hablamos de Jesucristo. Cristo viene del latín Christus, que se deriva del griego Christos, que significa realmente el ungido. Y Jesús no era el Cristo cuando nació de la Virgen María. Llegó a ser el Cristo cuando fue ungido, cuando fue sepultado en las aguas del bautismo, cuando Juan el Bautista, que se negaba a bautizarlo, y Jesús lo presionó diciendo: deja que se cumple toda la ley, y lo sepultó. Cuando salió de la sepultura de agua, entonces el Padre habló y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. En ese momento Jesús se convirtió en Jesucristo, Jesús el Cristo, Jesús el ungido, Jesús el que ha sido bautizado. Continuamos diciendo: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, este es el pueblo remanente, le han vencido. Escuchen, ¿qué estoy diciendo, hermanos? Y ellos, ¿qué? Le han vencido, le han vencido. Satanás es un enemigo vencido. Amén. Por medio de la sangre del Cordero. Amén. Número 1. Y por la palabra del testimonio de ellos. Y no menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Porque dijo Jesús: el que salvare su vida, ¿qué? La perderá. Y el que perdiere su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Ese es Marcos 8:35, Lucas 9:24 y 17:33. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos.
ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Estamos hablando del fin, del tiempo del fin, hermanos. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, la iglesia, que había dado a su hijo, al hijo varón. Y le dieron a la mujer, se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila. Eso significa velocidad, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de tiempo. La iglesia huyó de Europa, donde está Europa, que está densamente poblada, a Norteamérica, tierra de libertad, los Estados Unidos de América, por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esto quiere decir 1 año y 2 años y medio año. Es, en otras palabras, 1260 días. Tiempo, tiempos y mitad de un tiempo es igual a 1260 días. Usted suma 1 más 2 son 3. El año judío tiene 360 días. 360 días dividido por 12 es 180. 360 multiplicado por 3 son 1080. 1080 más 180 igual a 1260 años proféticos, días proféticos y años literales. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó al río que el dragón había echado de su boca, es decir, el océano Atlántico que separa a Europa de Norteamérica. Entonces, ahora viene el punto clave, hermanos. Nuestro texto bíblico clave. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nadie puede ser remanita, vamos a decir, como israelita, remanente, remanita. Nadie puede ser remanita quien no tenga estas 2 características. Los adventistas, cuasi adventistas, que rechazan los escritos inspirados, no son adventistas del 7º día. Lo digo con mucho respeto. Ahora vayamos al meollo del asunto, vayamos al fondo del asunto, porque hasta ahora solo hemos hablado de la introducción del tema. Hay una cita del espíritu de la profecía, no de la hermana White, del espíritu de la profecía, escrita por Elena G. de White, en El Deseo de Todas las Gentes, la página 37, dice: al entrar Simeón en el templo, vio una familia que presentaba su primogénito al sacerdote. Y dice así: el espíritu de profecía estaba sobre este hombre de Dios. Así que el espíritu de profecía no es Elena G. de White. El espíritu de profecía no es Simeón o ninguno de los profetas, es el espíritu de Dios. Y hay una cita escrita por Elena G. de White que ha sido terriblemente distorsionada. La cita viene de Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 47, y dice así: cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. La voy a repetir de nuevo. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Y esta cita se ha distorsionado desde muchos púlpitos, incluyendo el mío. Y yo confieso, mea culpa, soy culpable de haber distorsionado esa cita también. Yo soy tan culpable como muchos otros pastores. Esta cita ha sido distorsionada de la siguiente forma. Voy a parafrasear. Hasta que el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo,
entonces vendrá él para reclamarlos como suyos. Es una paráfrasis, como nosotros entendemos la cita original. Y eso no es cierto, hermanos, porque al distorsionar así esta cita, hemos inducido a los hermanos a pensar que si el carácter de Cristo no se ha reproducido perfectamente en la iglesia, Cristo no va a venir para reclamarlos como suyos. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Miren, estas palabras han inducido a los hermanos a pensar que Jesús no vendrá hasta que el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo. Pero si eso fuera así, hermanos, y no es así, es una distorsión de la cita del espíritu de la profecía, porque se reduce a restringir la venida de Cristo a la condición humana, como si la venida de Cristo estuviese sujeta a la condición humana, y esto no es así. Entonces, la expresión cuando el carácter de Cristo no es una condición, es un estado, es una situación. Y así, al comprender bien esta cita, podemos decir, parafraseando la cita, cuando Cristo venga a reclamarlos como suyos, entonces el carácter de Cristo se habrá reproducido perfectamente en su pueblo, que es completamente distinto. No es una condición de la venida de Cristo, sino es una realidad del poder transformador de la gracia de Dios. Como el texto de Romanos capítulo 1, donde dice, el justo por la fe vivirá, que es una traducción equivocada. El justo no vive por la fe. No, no. El que por la fe es justo vivirá. Cuando dice el justo por la fe vivirá, dice va a vivir por la fe. No, 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 no. El justo, el que por la fe es justo, vivirá. La justicia de Cristo. Entonces, al hacer es una declaración tan enfática como esta, hermanos, un pastor necesita tener por lo menos un texto bíblico. Así dice Jehová. ¿Sí o no? Aquí viene el texto bíblico. Se encuentra en Hebreos, capítulo 10, versículo 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cristo vino la primera vez en el momento indicado de la historia y vendrá por segunda vez en el cumplimiento del tiempo. Nada lo va a detener. Jesús no está sujeto a los seres humanos para venir. Él vendrá cuando el reloj profético marque la hora de su venida. Y durante 158 años, los adventistas han predicado este mensaje: Jesús viene pronto, Jesús viene pronto, Jesús viene pronto. Bueno, yo he escuchado ese mensaje no durante 158 años, pero durante los últimos 71 años. Y en julio de este año, 72 años. Yo he oído el mensaje: Jesús viene pronto, Jesús viene pronto. ¿Y dónde está Jesús? Caminaba yo una inclinación hacia el salón de reuniones de Berkshire, el campamento de la Asociación de New York, y vi una viejita que apenas podía subir. La tomé del brazo y la llevé hasta la parte superior. Y cuando ya la hube dejado a la puerta, me fui, di la vuelta para irme y me asió de la mano y me dice: explícame, hijo, mijito, explícame. ¿Jesús va a venir? Ya era una ancianita, porque yo nací en la iglesia adventista. Escuché que Jesús venía. Fui a las escuelas cristianas, la primaria, la secundaria. Fui a los colegios adventistas. Me gradué. Viví mi vida, ya estoy para morir. ¿Va a venir Jesús? ¿Todavía va a venir? Y lo decía con ansiedad en su voz.
Y en ese momento yo no pude responderle a esa ancianita. Pero yo les confieso, mis hermanos, que en los últimos 12 meses han ocurrido cosas que me hacen pensar que ha llegado la hora. Están ocurriendo y han ocurrido cosas en los últimos 12 meses que me hacen pensar que las profecías están encontrando su cumplimiento. Han ocurrido veces cosas durante los últimos 12 meses que me hacen pensar que nos estamos encaminando al fin del tiempo del fin. Y esto no quiero, con esto yo no quiero asustarlos o atemorizarlos, hermanos. ¿Por qué? Porque Timoteo, segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, no, Señor, sino el espíritu de fortaleza y de amor y de templanza. Y en medio de las circunstancias que nos rodean, con las cosas que están ocurriendo y han ocurrido durante los últimos 12 meses. Isaías capítulo 6 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y aunque todas estas cosas están ocurriendo actualmente, y han ocurrido durante los últimos 12 meses, Dios sigue sentado en su trono, alto y sublime, y sus faldas llenan el templo. Hermanos míos, los últimos 12 meses nos han demostrado cuán rápidamente pueden cambiar las cosas de un día para otro. La pandemia nos ha dado una vislumbre de los acontecimientos. Desde febrero del 2020, hace un año y 2 meses, hace 14 meses, la limitación de los vuelos de la China, la limitación de los vuelos de Europa, los estadios vacíos, cosas que nunca ocurrieron en los Estados Unidos, de la noche a la mañana están ocurriendo. Y ahora nos encontramos 14 meses más tarde y las cosas siguen empeorando. Y el mundo entero está en un caos total. No solamente la pandemia, sino también los trastornos sociales, los trastornos políticos, los trastornos religiosos. Mi esposa descubrió el otro día que en Australia se ha pasado un acto de ley que prohíbe a los padres orar por sus hijos homosexuales. Un acto de ley que prohíbe a los terapeutas como yo tratar pacientes homosexuales para que cambien su estilo de vida, aun si los pacientes piden tratamiento. Prohibido. Y como adventistas del séptimo día, hermanos, esto no debiera sorprendernos a nosotros, porque nosotros hemos estado esperando que sucedan estas cosas. Como adventistas del séptimo día, nosotros sabemos que el mundo estaría en una condición caótica camino hacia la segunda venida de Cristo. Sin entrar en política, el cambio de administración en los Estados Unidos potencialmente tiene la capacidad de crear mayor crisis y mayor división. Y todas estas cosas, hermanos, están ocurriendo mes tras mes, semana tras semana, día tras día. En el volumen 9 de los Testimonios para la Iglesia, página 11, esta cita fue escrita hace más de 100 años, hermanos, pero parece que fue escrita el día de ayer. Dice así, estamos viviendo en el tiempo del fin. Y yo le añado, en el fin del tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. ¿No les parece a ustedes que esto ha estado ocurriendo en los últimos meses? ¿En las últimas semanas? Sigo leyendo, el Espíritu de Dios se está retirando gradualmente, pero ciertamente de la tierra.
hermanos, después de 71 años de vida, después de esta pandemia y después de todos los acontecimientos, ¿no creen ustedes que el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra? Amén. Sí. Ya están cayendo, sigue diciendo ella, ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian la proximidad de los acontecimientos de mayor gravedad. Esto va de mal en peor, hermanos. Testimonios para la Iglesia, volumen 9, página 11. ¿No suena esto como noticia de última hora? ¿No les parece a ustedes que estamos leyendo el periódico? ¿No les parece a ustedes que estamos escuchando los medios noticiosos? Noten el siguiente párrafo. Dice así: las agencias del mal se coligan y combinan fuerzas para la gran crisis final. Yo me imagino, yo llego a la conclusión, yo me imagino que ustedes están conscientes de eso, hermanos. Sigo leyendo. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Rápidos. Una vez que el elemento catalítico abra la puerta de los últimos acontecimientos, estos acontecimientos van a seguir una sucesión rápida. Yo no pienso, Pastor Leal, que nosotros vamos a tener 10 años de tiempo de prueba o 10 años de persecución. Esto no me cabe por la mente. El siguiente párrafo dice: el estado actual de las cosas muestra que tiempos difíciles están por sobrecogernos. Ella dice los diarios, y hoy nosotros diríamos las redes sociales, el internet, el Twitter, el Facebook y todos esos medios sociales están llenos de alusiones referentes a algún formidable conflicto que debe estallar dentro de poco. Son siempre más frecuentes los audaces atentados contra la propiedad. Las huelgas se han vuelto asunto común. Los robos y los homicidios se multiplican. Y hermanos, esas son las razones, algunas de las razones por las cuales hay trastornos sociales. Sigo leyendo. Hombres dominados por espíritus de demonio quitan la vida a hombres, mujeres y niños. El vicio seduce a los seres humanos y prevalece el mal en todas sus formas. Mis hermanos, todo esto no debería causar la más mínima sorpresa a los adventistas del séptimo día. A nosotros no nos ha tomado esto por sorpresa. A los incrédulos sí, pero a nosotros no. Nosotros sabemos que esas cosas habrían de ocurrir y están ocurriendo. Aquellos de nosotros que escudriñamos las Sagradas Escrituras y leemos los libros inspirados por el Espíritu Profecía, sabemos que esto venía y esto está aquí. Está sucediendo. Las cosas no van a mejorar. Las cosas van a ir de mal en peor antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen lo que dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 465. Y esto habla de la respuesta que nosotros debemos dar a medida que nos acercamos al fin de la historia de este mundo. Esto habla de la vida que nosotros debemos vivir antes que el Señor venga. Esto habla de lo que nosotros debemos de hacer a medida que nos acercamos al final de la historia de este mundo. Cito: nos aproximamos rápidamente al fin de la historia terrenal. Y al comprender que Jesús en realidad está por venir, al comprender, me pregunto, ¿creen ustedes realmente que Jesús está por venir? Amén. Sí. Sigue diciendo ella, nos debemos poner en pie y trabajar como no lo hemos hecho
antes. No trabajar en la imprenta, no trabajar en el taller de carpintería o en el taller mecánico, no trabajar en la industria, en la fábrica, no. Los acontecimientos, este es mi comentario, que han ocurrido durante los últimos 14 meses, hermanos. Pregunto si los han inducido a ustedes a trabajar como no lo han hecho nunca antes. Me pregunto, y lo voy a decir con mucho respeto, sería vergonzoso si después de ver lo que está aconteciendo, nosotros no hayamos tenido ningún cambio en los últimos 14 meses con respecto a nuestro discipulado. Sería una vergüenza si ustedes permanecieran todavía en un estado laodicense de tibieza espiritual, habiendo visto lo que ha ocurrido en los últimos 14 meses. Cuando que Dios nos está dando una oportunidad para trabajar como nunca antes. No estamos diciendo que inmediatamente después de la pandemia, febrero, marzo del año pasado, se va a declarar una ley dominical. No estamos diciendo eso. Pero sigue diciendo la profetisa, se nos pide que hagamos resonar la alarma ante la gente y debemos mostrar en nuestras propias vidas el poder de la verdad y la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando nuestros vecinos nos vean a nosotros, ellos puedan ver en nosotros un testimonio vivo del poder del evangelio en nuestras vidas, vidas transformadas a la semejanza de Cristo Jesús, de modo que la luz del poder de Dios pueda emanar de nuestro diario vivir y nuestros vecinos puedan decir, yo quiero ser como ese hombre, yo quiero ser como esa mujer, que es lo que esta gente tiene que nosotros no tenemos. Sigo leyendo. El mundo ha de encontrarse pronto con el gran legislador para dar cuenta de su transgresión de la ley. Únicamente los que se apartan de la transgresión y aceptan obedecer pueden esperar perdón y paz. Ahora volvamos al texto bíblico, Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos. Noten ustedes, dos razones, dos características. Los que guardan, ¿qué dije yo? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es interesante notar que lo que enfurece tanto a Satanás contra la última iglesia de Dios antes de la segunda venida es que por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo que se le otorga a todos aquellos que someten su voluntad a la voluntad de Dios y hacen un esfuerzo para obedecer, reciben consecuentemente poder de Dios para guardar los mandamientos. Y a mí me preocupa oír a algunos hermanos cuando dicen, bueno, realmente nadie puede obedecer. ¿Cómo? Y entonces, ¿por qué Dios dice que van a guardar los mandamientos? Bueno, pastor, realmente, ¿quién puede obedecer? Por su propio esfuerzo, nadie. Pero con el poder de Dios, todos nosotros podemos vivir una vida de total obediencia a la ley de Dios. Esto no es legalismo, hermanos. Esto es consagración. Esto no es legalismo, hermanos. Esto es santificación. Termina diciendo ella, únicamente los que se apartan de la transgresión y aceptan obedecer pueden esperar perdón y paz. Hay dos clases de personas a los que nosotros debemos de tratar de despertar. Una
pues los hermanos laodicenses en la iglesia, porque pululan, caminan en medio de nosotros, hacen todas las cosas correctas por las razones incorrectas, pero no han sido transformados de adentro hacia afuera. Limpia primero lo que está dentro del vaso y de la copa, para que lo que está afuera sea limpio también. Estamos hablando de los hermanos laodicenses en la iglesia que ignoran las señales de los tiempos, aquellos que dicen, ya vienen otra vez con las bestias y los dragones. Aquellos que dicen, y otros dicen, ya, el Papa apenas bosteza y ustedes ya construyen un drama completo de lo que dice el Papa. Aquellos que dicen, a mí no me hablen de profecías, a mí háblenme de Jesús. Las profecías son Jesús. Y es esa actitud que algunos de ustedes tienen. Si esa es la actitud, entonces, ¿para qué son adventistas? Y lo digo con respeto. Porque adventista significa que creemos en el segundo advenimiento. Del séptimo día significa que guardamos el cuarto mandamiento, el séptimo día de la semana. Esa es la razón de nuestra existencia. Y si guardamos el cuarto mandamiento, guardamos los otros 9 mandamientos también. Vemos la pandemia, vemos los acontecimientos, nos ponemos a pensar, ¿cómo es que todo esto se va a desarrollar? Y algunos hermanos no saben cuál es la secuencia profética. El segundo grupo de personas a las que debemos despertar son aquellas personas que no conocen los mensajes de los 3 ángeles y particularmente no conocen el mensaje del tercer ángel, que es el último mensaje que se ha de predicar antes de la venida de Cristo. Ya comenzó a predicarse. Aquellos que no están preparados para la segunda venida de Cristo, necesitamos despertarlos. Hay varias teorías dentro de la iglesia que argumentan cómo es que esto se va a desarrollar y qué es lo que va a desencadenar el fin del tiempo, el fin del mundo. Algunos piensan que es el colapso financiero. Otros piensan que una bomba nuclear en una de las ciudades de los Estados Unidos. Y entonces, ustedes oyeron acerca de esa bomba que un hombre dijo que iba a explotar en Memphis el 18 de julio del año pasado. Y no ocurrió nada. Y esto realmente es desafortunado porque le quita credibilidad a las profecías de la Biblia, le resta credibilidad al pueblo de Dios cuando empiezan a poner fechas. Y algunos pastores, escuchen bien, no voy a mencionar los nombres, pero algunos pastores entre nosotros están poniendo fechas a las profecías de Daniel capítulo 12. Ustedes los oyen por el internet. Y algunos entre nosotros estamos escuchando esas profecías falsas, a sabiendas que las profecías de tiempo exacto terminaron el 22 de octubre de 1844. Estos pastores le están poniendo fecha a las profecías de Daniel 12. Y que la sierva del Señor dice claramente que ya no habrá profecías de tiempo definido y que no debemos poner fechas. Ya las fechas terminaron, ya nosotros sabemos cuáles son las fechas. Pero sin embargo, hay un catalítico que pondrá en movimiento todos los eventos que culminarán con el fin del tiempo del fin. Mateo capítulo 25 es parte del catalítico. Versículos 1 al 5 presenta un cuadro claro. Ahí encontramos la iglesia dormida, las vírgenes dormidas. En Mateo capítulo 25, versículo 6, viene el clamor de medianoche que despierta a la iglesia. Y esto ya ocurrió, hermanos, en verano de 1844, en el movimiento milerista. Salir a recibir al esposo, el esposo viene, salir a recibir. Ese es el desarrollo espiritual, ese movimiento espiritual que se vio por todo el mundo. Mateo el clamor de medianoche tiene la experiencia análoga con Apocalipsis 18, 1 al 4. El clamor
de medianoche. Ahora viene el mensaje del cuarto ángel. Y yo le digo el mensaje del cuarto ángel porque une su voz con el tercer ángel para darle más poder al mensaje del tercer ángel. Yo llego a la conclusión, tiene que ser el cuarto ángel. Nadie ha dicho que es el cuarto ángel. Es el evangelio según San Carlos. Ustedes piensen a ver si es así. Dice así, Apocalipsis 18, 1 al 4. Después de esto, vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente. Este es el fuerte clamor, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecida. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las profecías, de la potencia de sus deleites. Así que con el fuerte clamor del cuarto ángel de Apocalipsis 18, la iglesia entera se despierta de su estado laodicense al sonido del fuerte clamor de Apocalipsis 18. Babilonia, ustedes saben, es un sistema de doctrinas erróneas basadas en la tradición y no en la Biblia. Apocalipsis 17 presenta a Babilonia como la gran ramera, la madre de las rameras. Y entonces estamos hablando de las iglesias protestantes que se han corrompido. Y voy a decir esto categóricamente, hermanos. A medida que se acerca el fin del tiempo del fin, no es momento de acercarnos más y más a Babilonia. Debe haber una distinción entre el pueblo remanente y la Biblia y Babilonia. Una distinción entre los adventistas del séptimo día y aquellos que no profesan el conocimiento de la verdad. Pero muchas de nuestras iglesias quieren parecerse a las iglesias estas que tienen música, sí, música, y a tambores acá, tambores. Yo no estoy diciendo tambores son malos, guitarra eléctrica, yo no he dicho que está diciendo guitarra eléctrica, pero un tipo de música que no es cristiana. Le dicen Christian rock, rock cristiano. Si es cristiano, no puede ser rock. Y si es rock, no es cristiano. Si nosotros nos relacionamos con los mundanos, hermanos, y debemos de hacerlo, porque la sal tiene que mezclarse con aquello que tiene que purificar. Nos acercamos a los mundanos, a los impenitentes, pero no para asimilar sus hábitos y costumbres, sino con el propósito de compartir con ellas con amor, misericordia y bondad la verdad que es en Cristo Jesús. Hay una cita contundente sobre este pasaje que viene de la historia de la redención. Habla de Apocalipsis 18, 1 al 4. Escuchen lo que dice la pluma inspirada. Vi ángeles que se apresuraban, iban y venían de un lado a otro del cielo, descendían a la tierra, volvían a subir al cielo, como si se prepararan para el cumplimiento de algún notable acontecimiento. Está en conmoción el cielo. Después de esto, vi a otro ángel poderoso. Oigan bien, ese es el cuarto ángel, al que se ordenó que descendiera a la tierra y uniese su voz con la del tercer ángel. Por eso yo le digo, es el cuarto ángel, para dar fuerza y vigor a su mensaje. Ese ángel recibió gran poder y gloria, y al descender iluminó toda la tierra con su esplendor. La luz que acompañaba, o la luz que lo acompañaba, penetraba por doquiera mientras clamaba. Ese es el fuerte clamor, con gran voz, con fuerte voz, el fuerte clamor. Ha caído Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y entonces el comentario de la viejecita que escribió los libros rojos dice esto:
Aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia, tal como lo dio el segundo ángel. Y este mensaje se predicó en la primavera de 1844. Con la mención adicional de las corrupciones que se han introducido en las iglesias desde 1844. La obra de este ángel, el cuarto ángel, comienza a tiempo para unirse a la última magna tarea del mensaje del tercer ángel, que comenzó el 22 de octubre de 1844. Voy a modificar lo que dije. El segundo ángel se predicó en el verano de 1844. El mensaje del primer ángel en la primavera. Cuando las iglesias rechazaron el mensaje del primer ángel, se envió el mensaje del segundo ángel. Cuando rechazaron el mensaje del segundo ángel, se empezó a predicar el mensaje del tercer ángel. Y ahora, el cuarto ángel de Apocalipsis 18 comienza a tiempo para unirse a la última magna tarea del mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifica hasta convertirse en un fuerte pregón. Y aquí tenemos entonces el fuerte pregón. Hay términos que muchos de los hermanos no comprenden claramente. El clamor de medianoche ocurrió en 1844. El fuerte clamor está por venir. Y el fuerte pregón viene a consecuencia del fuerte clamor y el derramamiento del Espíritu Santo. Es la lluvia tardía. Volvamos a Apocalipsis 18:4, porque esto nos va a dar la clave cuándo es que va a comenzar todo esto. Y oí otra voz del cielo que decía, esta no es la voz del ángel, esta es otra voz, este es el fuerte pregón. Salid de ella, pueblo mío, para que seáis partícipes, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis de sus plagas. Estamos hablando del fin, del tiempo del fin, hermanos. Así se prepara el pueblo de Dios, el pueblo remanente, los adventistas del séptimo día y todos aquellos que reciben el mensaje del tercer ángel para afrontar la obra de prueba que muy pronto ha de sobrevenir. Vi que sobre ellos reposaba una luz vivísima y que se unían para proclamar sin temor el mensaje del tercer ángel, que comenzó a partir del 22 de octubre de 1844 y se convierte en un crescendo que va a concluir la obra de predicación de Mateo 24:14. Será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para el testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Y ahora viene la culminación del mensaje del cuarto ángel, Apocalipsis 18:5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces la pregunta que nos concierne ahora, hermanos, es ¿cuándo es que los pecados de Babilonia ascienden al cielo? La hermana White también se hizo esa pregunta. En la review en Signs of the Times del 12 de junio de 1893, que se encuentra también en Eventos de los Últimos Días, página 202. Pregunta a la ancianita que escribió los libros rojos y dice así: ¿cuándo es que sus pecados llegan al cielo? Está hablando de Apocalipsis 18:2-5. Y ella responde, oigan bien, cuando la ley de Dios finalmente sea invalidada mediante la legislación. Y los editores pusieron humana. En inglés dice así: when do her sins reach unto heaven? Revelation 18:2-5. When the law of God is finally made void by legislation. En otras palabras, cuando el gobierno de los Estados Unidos implemente la ley dominical, entonces los pecados de Babilonia habrán llegado al cielo. ¿Sabían ustedes que en el Perú ya se estableció la ley dominical? ¿Sabían ustedes que en Alemania se levantó un referéndum
por parte de las uniones de obreros para establecer el domingo como el día de reposo, tal como lo invocara Constantino. Y esto ya ocurrió el 3 de marzo de este año, 2021. Hay una predicación y es un mensaje que los que hablan inglés debieran escuchar por el pastor Robert Field de la iglesia de Betel, la iglesia bautista de Betel en Montreal. Le di ese enlace al pastor Leal para que lo distribuya entre aquellos que lo pidan. Escuchen ese sermón, hermanos, y la completa tergiversación del cuarto mandamiento está ocurriendo. Entonces solo me falta decir lo que Lucas mencionó en el capítulo 21 de su libro y versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, y están sucediendo, hermanos, erguíos, eso quiere decir pónganse de pie, y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Quiero terminar con las palabras de Josué capítulo 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Nuestros hijos ya han salido de casa. Cada uno de ellos tiene su propio hogar, tiene su casa. Solo quedamos mi esposa y yo. Esa es mi casa, mi esposa y yo. Y yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Amén. Mi esposa Gloria y yo serviremos a Jehová. Amén. Que Dios los Amén. bendiga. Amén. Ahí Amén. estamos, Hermanos, ahora los invito a que cantemos el himno número 165, Vendrá el Señor. Violeta y José, ahí estamos. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Mi casa y yo. Hasta que el Señor venga o la muerte nos ponga al descanso. Del día de la
Y ahora, bueno, Sí. nos despedimos de esta reunión y deseamos que tu Espíritu Santo nos acompañe donde quiera que nosotros nos encontremos. Danos la dulzura de su presencia. Inyecta en nuestros corazones el gozo de la salvación. Amén. Capacita nuestros miembros para la obra de la evangelización. Amén. Quita las escamas de nuestros ojos para ver la eternidad. Nuestras lenguas puedan ser sueltas para predicar el evangelio. Que nuestras vidas sean un reflejo del carácter de Cristo, Amén. del poder del evangelio. Que nuestros corazones sean fortalecidos, llenos de valor y de vigor por el ejemplo de Cristo. Nos encomendamos en tus manos de amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Sí, gracias, pastor. Gracias. Gracias por su mensaje maravilloso, poderoso. Gloria a Dios. Bautista de Betel en Montreal. Le di ese enlace al pastor Leal para que lo distribuya entre aquellos que lo pidan. Escuchen ese sermón, hermanos, y la completa tergiversación del cuarto mandamiento está ocurriendo. Entonces solo me falta decir lo que Lucas mencionó en el capítulo 21 de su libro y versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, y están sucediendo, hermanos, erguíos, eso quiere decir pónganse de pie, y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Quiero terminar con las palabras de Josué capítulo 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Nuestros hijos ya han salido de casa. Cada uno de ellos tiene su propio hogar, tiene su casa. Solo quedamos mi esposa y yo. Esa es mi casa, mi esposa y yo. Y yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Amén. Mi esposa Gloria y yo serviremos a Jehová. Amén. Que Dios los Amén. bendiga. Amén. Ahí Amén. estamos, Hermanos, ahora los invito a que cantemos el himno número 165, Vendrá el Señor. Violeta y José, ahí estamos. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Mi casa y yo. Hasta que el Señor venga o la muerte nos ponga al descanso. Del día de la
Y ahora, bueno, Sí. nos despedimos de esta reunión y deseamos que tu Espíritu Santo nos acompañe donde quiera que nosotros nos encontremos. Danos la dulzura de su presencia. Inyecta en nuestros corazones el gozo de la salvación. Amén. Capacita nuestros miembros para la obra de la evangelización. Amén. Quita las escamas de nuestros ojos para ver la eternidad. Nuestras lenguas puedan ser sueltas para predicar el evangelio. Que nuestras vidas sean un reflejo del carácter de Cristo, Amén. del poder del evangelio. Que nuestros corazones sean fortalecidos, llenos de valor y de vigor por el ejemplo de Cristo. Nos encomendamos en tus manos de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Amén. Gracias, pastor. Gracias. Gracias por su mensaje maravilloso, poderoso. Gloria a Dios.